Lo vio. No había forma de negarlo. Estaban solos, pero no lo suficientemente solos. Y en cuanto la puerta se cerró, supieron los dos que algo se había roto. Algo que ya no podían esconder. ¿Qué estabas haciendo tan tarde en su despacho, Lucas? La voz de Teresa Román sonó fría, casi disfrutando del momento. Su mirada se clavó en él como una sentencia. Lucas no respondió de inmediato. Las palabras le temblaban en la garganta, pero no era miedo. Era rabia, era tristeza, era todo junto. Ayudándolo con unos papeles, como siempre, logró decir con un tono neutro, aunque por dentro se desmoronaba. «Ajá, claro», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. En ese instante, Lucas supo que algo había cambiado. Sabía que ya no era un secreto, o al menos no del todo. Y el problema no era lo que ella sospechaba. El problema era que tenía razón. Todo había empezado unas semanas antes, en silencio, como empiezan las cosas que después terminan gritándolo todo. Lucas tenía 25 años. No era el tipo de persona que hablaba mucho de lo que sentía, pero con él era distinto. El pastor Daniel no era como los demás líderes religiosos que había conocido en su infancia en Valencia. No era rígido, no era distante. Tenía una forma de mirar que desarmaba, como si entendiera cosas sin que uno se las dijera. Y Lucas necesitaba eso. Estaba atravesando una etapa rara de su vida. No por falta de fe, no por dudar de quién era, sino por el peso de todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Después de las misas, se quedaba ayudando a recoger. Al principio eran solo conversaciones de cortesía, pero con el tiempo, Daniel empezó a quedarse también. A veces solo para acompañar, a veces solo para escuchar. Una noche, después del grupo de jóvenes adultos, la iglesia estaba en silencio. Las luces tenues dejaban sombras en las paredes. Lucas estaba apilando sillas cuando Daniel se acercó. «Gracias por quedarte», le dijo con voz baja. Lucas asintió. El silencio entre ellos era cómodo, pero también denso. Se sentaron en uno de los bancos. Hablaban poco, hasta que Lucas dijo lo que no había dicho a nadie. «A veces siento que estoy roto», susurró sin mirarlo. Daniel se quedó quieto. Luego, lentamente, puso una mano sobre la de él. «No estás roto, Lucas. Solo estás buscando dónde encajar». Ese gesto, esa frase, ese momento. Fue ahí cuando todo cambió. Lucas no se alejó. No retiró la mano. De hecho, la apretó. Y Daniel no la soltó. El silencio creció como un eco entre ellos. Los dos lo sintieron. La línea invisible que habían cruzado. «Esto es complicado», murmuró Daniel finalmente. «Lo sé», dijo Lucas con un nudo en la garganta. Cuando sus labios se encontraron, fue breve. Un año. Un impulso. Una pregunta sin respuesta. Pero no se detuvieron ahí. Y aunque ambos sabían que no estaba bien, tampoco podían fingir que no había pasado. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y deseo. Lucas intentó alejarse, pero no podía. Cada misa, cada mirada desde el púlpito, cada palabra de Daniel parecía llevar un doble sentido. El domingo siguiente, mientras el coro cantaba, Lucas sentía que todos lo miraban, que todos sabían, aunque sabía que no era así. Era su culpa, su vergüenza, su verdad. Después del servicio, intentó salir sin ser visto, pero Daniel lo detuvo con una frase breve. «¿Puedes venir un momento?» Entraron al despacho en silencio. Daniel cerró la puerta. No había protocolo ni oraciones. Solo dos personas atrapadas en algo más grande que ellas. «He estado pensando», dijo Daniel, apoyado contra el escritorio, «sobre lo que pasó». Lucas bajó la mirada. «No debería haber pasado», susurró. «Pero pasó», respondió Daniel. Y no fue un error. Hubo un momento de silencio, de esos que duelen más que 1000 palabras. «No puedo ser tu pastor y seguir con esto», dijo finalmente, con voz temblorosa. «No puedo traicionar lo que represento». «¿Y lo que sientes?», preguntó Lucas acercándose un paso.
Daniel lo miró, le tocó la mejilla, cerró los ojos un segundo. Lo que siento me está rompiendo por dentro. Se abrazaron. No fue un abrazo de deseo, fue uno de miedo, de refugio, de no querer soltar al otro. Pero no duró mucho. Alguien golpeó la puerta, rápido, fuerte, como un disparo. Se separaron al instante. Daniel abrió. Era Teresa. Su rostro se endureció al ver a Lucas dentro. Perdón, no sabía que estabas ocupado, dijo, pero su tono lo sabía todo. Cuando se fue, el silencio volvió a hacerse dueño del lugar. Esto no va a terminar bien, dijo Daniel. Lucas no respondió. Solo lo miró con algo que parecía despedida. Esa noche, Lucas no durmió. Supo que todo estaba por venirse abajo, porque en un lugar donde el amor tiene reglas, amar mal se paga caro. Esa noche no pasó nada físico, pero algo dentro de ellos cambió para siempre. Y aunque no dijeron, te quiero, el silencio lo gritaba. Fue entonces cuando Lucas entendió que no podía alejarse, ni aunque lo intentara. Los días siguientes fueron confusos. No hubo más besos, no hubo más caricias, solo miradas que duraban más de lo normal, saludos con la voz un poco más baja, y silencios que decían demasiado. Daniel no lo buscó, pero tampoco se alejó. Y Lucas, que pensó que todo había terminado, empezó a notar que había algo más fuerte que la culpa, el deseo de no perderlo. Una tarde, tras la reunión del grupo de apoyo, Daniel le pidió ayuda con unos papeles. Lo dijo con tono casual, como si nada hubiese pasado. Pero cuando estuvieron solos en su despacho, el ambiente cambió. Gracias por venir, dijo Daniel, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Lucas se quedó de pie, sin saber si acercarse o no. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Daniel dudó un segundo, luego asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Estoy cansado, confesó al fin. No de ti, de todo esto, de no saber qué hacer. Lucas se acercó, lento. Puso una mano sobre su brazo. Daniel no se apartó. No tenemos que decidir todo hoy, susurró Lucas. Solo estar, aunque sea unos minutos. Daniel se quedó quieto. Luego bajó la mirada, respiró hondo y se sentó. Lucas lo acompañó. No hablaron. No se tocaron más allá de ese breve contacto. Pero esa cercanía los envolvía como un refugio. Esa fue la primera vez que Lucas se quedó después, sin necesidad de inventar una excusa. No para hablar, no para actuar, solo para compartir el silencio. Con el tiempo se volvió costumbre, siempre cuando todos se iban, siempre cuando las luces se apagaban. Una noche llovía. El sonido del agua golpeando las ventanas parecía marcar el ritmo de su nerviosismo. Lucas estaba sentado en el suelo, revisando libros de catequesis. Daniel se sentó a su lado, sin decir nada. Por un instante, Lucas sintió que todo estaba en calma, hasta que lo vio. La forma en que Daniel lo miraba, con dolor, con ternura, con algo más. No puedo dejar de pensar en ti, susurró Daniel, casi sin voz. Lucas no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Ese gesto, tan simple, fue más íntimo que cualquier beso. Daniel lo rodeó con un brazo, y así se quedaron, escuchando la lluvia. El corazón de Lucas latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa, era hogar. Poco a poco, los gestos comenzaron a hablar más que las palabras. Una tarde, al entrar al despacho, Lucas lo vio agitado, con la cara entre las manos. ¿Qué pasa?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Daniel levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Me están vigilando. Me preguntan por ti. ¿Por qué estás tanto tiempo aquí? Lucas sintió un golpe en el pecho. ¿Quién? Teresa y otros del consejo. Dicen que no es normal, que están preocupados. Lucas se acercó sin pensar. Le tocó la cara con ambas manos. Mírame, le dijo con firmeza. No estamos haciendo nada malo. No te estás aprovechando de mí. No me estás manipulando. No hay pecado en esto.
Daniel apretó los labios. Cerró los ojos un segundo, luego los abrió y dijo: «No sé si la iglesia lo verá así». «¿Y tú?» «Yo solo sé que cuando estás aquí, todo se siente menos gris». Lucas sonrió con tristeza. Luego, sin pedir permiso, lo abrazó. Daniel respondió al instante. Se aferraron como si el mundo se estuviera cayendo alrededor. «No quiero perderte», susurró Daniel contra su cuello. «No lo harás», respondió Lucas, sintiendo que por primera vez decía algo de verdad. Ese fin de semana, Daniel organizó una jornada de reflexión con los jóvenes. Fue en una casa rural, lejos del ruido. Lucas fue uno de los voluntarios. Pasaron el día entre talleres, cantos y caminatas. Pero lo importante no fue eso. Lo importante pasó esa noche. Todos estaban dormidos. Daniel y Lucas quedaron despiertos, limpiando la cocina. «¿Te acuerdas de la primera vez que hablamos?», preguntó Daniel, con una media sonrisa. «Claro, me preguntaste si necesitaba ayuda, y terminé contándote mi vida entera». Rieron, pero con suavidad, sin exagerar. «No sé en qué momento me importaste tanto», dijo Daniel, serio. «Tal vez siempre, pero no lo sabías». Hubo un silencio. Lucas se acercó. Estaban uno frente al otro. Nadie más en la casa estaba despierto. Daniel levantó la mano, la puso sobre la mejilla de Lucas. Esta vez el contacto no fue tembloroso. Fue seguro. Fue necesario. Se miraron largo rato. Luego se abrazaron. Lento, profundo, con los ojos cerrados. Y sin decirlo, supieron que estaban más allá del punto de regreso. No durmieron juntos esa noche. Pero Lucas se quedó en la sala, acurrucado en el sofá, con la manta que Daniel le había dado. Antes de apagar la luz, Daniel se acercó, le arregló la manta y le rozó el cabello con la mano. «Duerme tranquilo», susurró. «Tú también», dijo Lucas con voz baja, y en medio del silencio se quedó dormido, por primera vez en semanas, sin miedo. Fue solo un segundo. Una puerta entreabierta, una figura en la sombra. Y de pronto, lo que había sido secreto dejó de serlo. No hizo falta una palabra. Bastó una mirada para entender que alguien los había visto. Volvieron de la jornada rural con una mezcla de calma y vértigo. Había algo en sus gestos que había cambiado. Daniel sonreía menos, pero lo miraba más. Lucas hablaba menos, pero lo sentía todo más cerca. Y aunque no mencionaban lo que pasaba entre ellos, era evidente que ambos sabían que ya no era posible volver atrás. Durante la semana siguieron viéndose como siempre, en la iglesia, en los pasillos, en los silencios que compartían cuando todos se habían ido. Pero la tensión crecía, y no solo entre ellos. El domingo, Lucas llegó temprano a la misa. Se sentó en uno de los bancos del fondo. Observaba a Daniel en el altar con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por lo que sentía, miedo por lo que podía perderse. Al final del servicio, Daniel bajó del altar y caminó entre la gente. Saludaba, bendecía, sonreía con cortesía. Pero cuando pasó cerca de Lucas, sus dedos rozaron los suyos, apenas un segundo. Fue un gesto mínimo, invisible, pero alguien lo vio. El martes por la tarde, Lucas recibió un mensaje de Daniel. «¿Puedes venir un momento? Necesito hablar contigo en privado». Cuando llegó al despacho, Daniel estaba tenso. Caminaba de un lado a otro con los hombros rígidos. «¿Qué pasó?», preguntó Lucas cerrando la puerta. Daniel se detuvo. Lo miró. Tragó saliva. «Alguien entró ayer en el archivo mientras tú y yo estábamos aquí. No nos vieron, pero escucharon». «¿Escucharon qué?». «Tu voz, mi risa. Demasiado cerca, demasiado personal». Lucas sintió que se le helaban las manos. «¿Quién?». «No lo sé, pero ya empezaron los rumores». A partir de ese día, todo cambió. Teresa Román, siempre amable en apariencia, empezó a hacer preguntas más directas. Le pidió a Lucas que espaciara un poco su colaboración, porque era importante dejar lugar a los demás jóvenes. Las miradas en la iglesia se volvieron más largas, los saludos más fríos. Lucas lo hablaba poco,
pero lo sentía todo. «¿Qué hacemos?», preguntó una noche, sentado en el despacho mientras Daniel intentaba leer sin concentrarse. Daniel cerró el libro. Lo miró con los ojos cargados de cansancio. «No lo sé. No quiero dejar la iglesia, pero no quiero dejarte a ti, tampoco». «Entonces no me dejes». Daniel suspiró. Se acercó. Se arrodilló frente a Lucas y apoyó la frente en sus rodillas. «Estoy tan cansado de esconderme», susurró. Lucas bajó las manos y le acarició el cabello. «Yo no quiero ser tu secreto, pero tampoco quiero ser tu ruina. No eres mi ruina. Eres lo único que me hace sentir vivo». El viernes, Daniel organizó una reunión especial con algunos miembros del consejo. Lucas no estaba invitado, pero se enteró por un voluntario. El ambiente era tenso. Se rumoreaba que habría un cambio en la conducción espiritual. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Llamó a Daniel, pero no respondió. Fue hasta su casa sin avisar. Cuando llegó, Daniel le abrió la puerta con la cara descompuesta. «Te estaba por llamar», dijo. «Esto se está descontrolando». Se sentaron en el sofá. Daniel tenía una carta en la mano. «Es un borrador de renuncia», dijo sin levantar la mirada. Lucas lo miró, paralizado. «¿Por qué?», susurró. «Porque si no lo hago, van a ir a por ti. Van a inventar cosas. Van a destruirte». Lucas se levantó, enojado. «No me importa lo que digan. No estoy avergonzado de lo que siento por ti. Pero yo sí tengo que cuidar lo que represento», respondió Daniel, alzando la voz por primera vez. El silencio cayó como un golpe. Daniel se tapó la cara con las manos. Lucas se acercó, esta vez más despacio. «No estoy pidiéndote que lo arriesgues todo por mí. Solo que no tomes una decisión desde el miedo». Daniel lo miró. Tenía los ojos húmedos. «No sé hacer otra cosa», dijo con la voz rota. Lucas se agachó frente a él. Le tomó las manos. Las besó. «Entonces déjame quedarme esta noche. No para resolver nada. Solo para que no estés solo». Daniel no respondió, pero tampoco lo rechazó. Esa noche no durmieron en la misma cama, pero Lucas se quedó en el sofá. Daniel lo cubrió con una manta, como antes, y al apagar la luz, se quedó en la puerta, mirándolo. «Gracias», susurró. Lucas sonrió con los ojos cerrados. «Aquí estoy». Al día siguiente, alguien dejó una carta anónima en el buzón del consejo parroquial. Decía mucho. No firmaba nadie, pero el mensaje era claro, y ya no había vuelta atrás. La carta anónima no necesitaba firma. El daño estaba hecho. Cuando el consejo llamó a Daniel a una reunión urgente, Lucas supo que era el principio del fin, y también que ya no podía quedarse callado. El domingo llegó con una tensión que se podía cortar en el aire. El templo, usualmente cálido, se sentía distinto, más frío, más lleno de susurros que de fe. Lucas llegó temprano, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a la entrada, observando. El murmullo de los feligreses se detenía cada vez que él pasaba. Teresa Román lo miró de arriba abajo, como si fuera una mancha en la alfombra. Daniel no apareció en el altar. En su lugar, habló el presidente del consejo, un hombre serio llamado Salvador Ibáñez. «El padre Daniel no dirigirá la misa de hoy», anunció con voz seca. «Ha sido convocado a una reunión interna para tratar ciertos asuntos que afectan a la comunidad». Lucas sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Horas después, Daniel lo llamó. La voz en el teléfono era apenas un susurro. «Necesito que vengas». Lucas no dudó. Cuando llegó a la parroquia, el pasillo hacia la sala de reuniones parecía más largo que nunca. Al llegar, Daniel estaba solo, con los codos apoyados en la mesa y la cara entre las manos. «¿Qué pasó?», preguntó Lucas. Daniel levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. «Lo saben todo, o al menos creen que lo saben». «¿La carta?» «Sí, no mencionaba tu nombre, pero lo dedujeron. Me acorralaron con preguntas. Dijeron que si no renuncio, abrirán una investigación formal, pública». Lucas tragó saliva. Se sentó frente a él. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», dijo Daniel,
con la voz temblorosa. No quiero exponerme, pero menos quiero exponer esto. No dijo nosotros, dijo esto. Y eso dolió. No somos un error, Daniel, dijo Lucas con voz firme. Lo sé, pero ellos sí lo ven así. Esa noche, Lucas caminó solo por las calles del barrio. No podía dormir, no podía pensar. Solo escuchaba las palabras de Daniel, una y otra vez. Había sido paciente, había aceptado las reglas, el silencio, las miradas a escondidas, los abrazos a oscuras, pero ya no podía más. Al día siguiente, se presentó en la iglesia sin avisar. Daniel estaba en su despacho, con el rostro cansado. «Necesito hablar contigo», dijo Lucas cerrando la puerta. Daniel lo miró, sin decir nada. «No quiero que te rindas», continuó. «No quiero que renuncies por miedo, ni por culpa. Quiero que luches, que nos defendamos». Daniel se levantó despacio. «¿Y qué propones? ¿Decirlo en público? ¿Confesarlo delante de todos?» «Sí», respondió Lucas sin dudar. «O al menos no esconderlo más, porque el silencio ya no nos protege. Solo nos mata de a poco». Daniel lo miró como si estuviera viendo a alguien distinto, a alguien más fuerte. «¿Y estás dispuesto a cargar con eso?» «Estoy dispuesto a cargar contigo». Daniel bajó la mirada, cerró los ojos, y en un gesto que fue más fuerte que las palabras, se acercó y lo abrazó. Largo, firme, como si quisiera absorber su fuerza. «Entonces hagámoslo», susurró. El sábado por la noche, Daniel pidió la palabra en la misa del domingo. El consejo intentó evitarlo, pero él fue claro. Hablaría. Una sola vez. Y luego decidirían lo que quisieran. Lucas pasó toda la noche en vela. Al amanecer, fue hasta la parroquia. Daniel ya estaba allí. Llevaba en las manos un pequeño papel doblado. «¿Estás seguro?», preguntó Lucas. «No», respondió Daniel. «Pero estoy decidido. Que no es lo mismo». Lucas le apretó la mano. «Estoy contigo». Cuando la misa comenzó, el templo estaba lleno. Se notaba que había expectativa. El rumor del escándalo había atraído incluso a los que no venían hacía meses. Daniel subió al altar. El micrófono parecía un juicio. Tragó saliva. Miró al fondo de la iglesia. Lucas estaba ahí. No movió un músculo, pero su mirada decía: «Hazlo, querida comunidad», empezó Daniel. «Hoy no vengo a dar un sermón. Vengo a hablar como hombre, no como pastor». Un silencio se instaló de inmediato. En las últimas semanas han circulado rumores, acusaciones, sospechas. Algunos de ustedes han juzgado, otros han callado. Yo también he callado. Miró el papel, pero lo guardó en el bolsillo. Decidió hablar sin leer. «Me han acusado de amar a alguien. Y es cierto, lo amo». Un murmullo recorrió las bancas. Algunos bajaron la cabeza. Otros cruzaron los brazos. «No he cometido ningún crimen. No he abusado de nadie. No he roto ningún voto que me obligue a renunciar a lo que siento. Pero sí he mentido. He escondido. Por miedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se rompió. «Hoy dejo de esconderme, y si eso significa dejar este cargo, lo haré. Pero no voy a pedir perdón por sentir amor». Hubo un silencio denso. Luego, alguien se levantó. Fue Teresa. Lo miró con los ojos fríos. «Has deshonrado este lugar», dijo en voz alta, «y lo has contaminado con tus pecados». Daniel la escuchó, pero no respondió. En lugar de eso, bajó del altar. Caminó hacia Lucas y, delante de todos, le tomó la mano. «Esto es lo que soy», dijo. Lucas lo miró. Su voz salió clara. «Y yo no me voy». La gente murmuraba. Algunos salieron, otros se quedaron quietos, pero en medio de la confusión hubo algo que no se rompió. La mirada entre ellos, el gesto firme, la decisión de dejar de callar. Ese día perdieron muchas cosas, pero también ganaron algo que nadie más podía darles. ¿Verdad? La misa terminó, pero el eco de sus palabras seguía resonando. Daniel ya no era el pastor. Lucas ya no era invisible.
y lo que los unía ahora estaba a la vista de todos. La pregunta era, ¿podrían resistir lo que venía después? El lunes amaneció con un silencio extraño. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el sonido de la ciudad despertando sin saber qué hacer con la verdad recién dicha. Lucas se quedó en casa. No sabía si debía salir, no por miedo, sino porque todo lo que era familiar ya no lo parecía. Su barrio, su parroquia, su vida. Todo había cambiado en un instante. Daniel, en cambio, pasó la mañana escribiendo. Una carta de despedida que no enviaría. Un sermón que ya no pronunciaría. Una lista de cosas que había perdido. Y una sola que no quería perder. A Lucas. Al mediodía, Lucas llamó. ¿Puedo ir? Siempre puedes venir, respondió Daniel sin pensar. Se encontraron en el parque, lejos de miradas. No necesitaban hablar de lo que pasó. Eso ya estaba dicho. Pero aún había preguntas sin forma. ¿Y ahora qué? Preguntó Lucas, sentado en el banco de piedra. Daniel miró hacia los árboles. Pensó. No lo sé. Ya no soy el pastor. Hoy me lo confirmaron por correo. Lucas asintió. No se sorprendió, pero el peso de la frase le dolió igual. ¿Te arrepientes? Daniel lo miró de inmediato. Number, lo que me duele no es haber hablado. Lo que me dolería sería perderte. Lucas lo observó un momento. Luego, sin decir nada, se acercó y apoyó su frente contra la de él. Fue un gesto silencioso, pero claro. Yo también estoy aquí. Los días siguientes fueron duros. Algunos amigos dejaron de hablarle. Algunos vecinos cruzaban la calle al verlo. Incluso recibió mensajes anónimos con insultos. Pero también hubo llamadas inesperadas. Gente que agradecía su valentía. Otros que confesaban haber sentido lo mismo toda la vida, pero nunca haber tenido el valor de decirlo. Daniel estaba en medio de todo eso, recibiendo apoyo y rechazo al mismo tiempo. Pero Lucas estaba ahí, siempre. Una tarde, mientras cocinaban juntos por primera vez, Lucas preguntó en voz baja. ¿Cómo te ves ahora? Daniel tardó en responder. Libre, cansado, pero libre. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y recién ahora pudiera volver a respirar. Y yo, ¿dónde estoy en todo eso? Daniel dejó la cuchara. Se acercó. Le limpió la frente con una servilleta y sonrió. Tú eres la razón por la que empecé a respirar. Esa noche, durmieron en la misma cama por primera vez. No pasó nada físico. No hizo falta. Se tomaron de la mano en la oscuridad. Se abrazaron cuando la madrugada fue demasiado silenciosa. Y en un momento, Lucas susurró. Gracias por no soltarme. Gracias por no dejarme caer, respondió Daniel. El domingo siguiente no hubo misa, pero algunas personas se reunieron igualmente en la parroquia. No para rezar, para hablar, para escuchar, para entender. Algunos mencionaron a Daniel con nostalgia, otros con molestia, pero por primera vez el silencio no dominaba. Una mujer mayor se levantó y dijo, «Nunca entendí del todo por qué la Iglesia tiene tanto miedo al amor. Yo solo sé que ese chico lo miraba como si fuera su casa. Y yo no voy a juzgar eso». Pasaron semanas. No fue fácil. Nunca lo sería. Pero Daniel encontró otro trabajo como orientador en una ONG. Y Lucas retomó sus estudios, esta vez sin esconder nada. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Lucas le preguntó, ¿te imaginabas que todo terminaría así? Daniel lo pensó. Number, pero ahora entiendo que esto no es el final. Entonces, ¿qué es? Es el comienzo de algo que nunca pensé que me permitiría vivir. Lucas se detuvo. Lo miró. ¿Y qué sería eso? Daniel sonrió. Tomó su mano. Una vida contigo, sin miedo. La brisa del mar los envolvía. No había multitudes. No había púlpitos. Solo dos hombres caminando juntos. Y en cada paso, aunque con cicatrices, aprendían a caminar sin esconderse. Ya no eran pastor y feligrés. Ya no eran un secreto. Eran dos personas que, en medio de la tormenta, eligieron no soltarse. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar de nuevo.